Saludos y besos en la cereza pestosa para Manuel Silva hasta San Bernardino, California. Cúcharo Azul Crema hasta Morelia, Michoacán. Fernando Almeida hasta Paraíso, Tabasco. Antonio Valencia hasta La Chupulinera. Miguel Moreno hasta Jalapa, Veracruz. César Camacho hasta Metepec. José Roberto hasta Cuitláhuac, Veracruz. Everardo Alonso hasta Pedro Escobedo, Querétaro. Gustavo Gómez hasta Guadalajara. Arturo Cañas hasta Toluca. Rudolf hasta Cuernavaca. Shisui hasta Monterrey, Nuevo León. Marco Antonio el Buki. Abel el novio de Fidel Curi. Y a Gael Armando hasta su pastel de pasas. A toda la banda expulsada, ahí les va un gran besito, en donde las arañas hacen su nido. A veces, los mexicanos pecamos, y hay que decirlo sin miedo, pecamos de nacionalistas, pero a nuestra conveniencia, porque podemos criticar a un jugador que no es de nuestros colores hasta reventarlo solo por esa razón. Ante los fracasos en Europa, eso está claro. Cuando una crítica se arma solamente por los colores, pierde toda credibilidad, pero cuando se hace desde lo más profundo de los hechos y con argumentos, es ahí donde tiene peso. En este video no me interesa que los aficionados de este jugador se indignen. De hecho, puedo decir que en lo personal, Irving Lozano es un tipo con mucha técnica. Ojo, mucha técnica, mas no que es un crack. Esa palabra hoy en día está muy baratona. A veces, los medios paleros son tan influyentes que sus elogios superfluos hacia un jugador engañan considerablemente a los aficionados. El término inflar es uno muy utilizado para jugadores que simplemente no debían llegar a Europa por no estar totalmente desarrollados. Sin embargo, estos han intentado triunfar. Algunos se han perdido en la mediocridad, otros luchan por buscar las glorias a pesar del dinero y eso se aplaude. El Chucky Lozano hoy en día es un tipo protegido por la prensa mexicana. Nadie se atreve a cuestionarle su fútbol, ni siquiera sus decisiones, como en este caso, son las que lo han tumbado considerablemente en el Napoli. Quizá el ego ha jugado un papel clave para que Irving crea que lo ha ganado todo cuando no es así. También, aparte de la prensa, existe un séquito muy grande de fanáticos que le aplauden todo a Lozano por el simple hecho de que hizo buenas temporadas con el PSV, donde hizo goles y consiguió un título. Pero vamos, varios mexicanos han conseguido cosas interesantes en el fútbol holandés, que para ser sinceros, sirve como una iniciación para crecer en Europa. Pero muchos no lo ven así. Los paleros siempre serán entes que nunca cuestionarán nada. Es por eso que hoy te presento la prematura caída del Chucky Lozano. Porque no es lo mismo jugar con jugadores jóvenes como en Holanda a jugar con tipos maduros y marrulleros como en Italia, ni mucho menos a tener un técnico como el Rino Gattuso, rudo y exigente, que podamos decir hoy su estilo es incuestionable. Y no, el Chucky no vive un infierno. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Cuando Irving Lozano consiguió el título en el 2016 con Pachuca, además de festejar él, por obvias razones, porque díganme, ¿quién no festejaría un título en primera división siendo un jovenzuelo de 19 años, además de ser el apapachado por los medios de comunicación y más por los de casa? Y creo que nadie se resistiría a tal cosa, pero más que Lozano, quien festejaba mucho más que él era Andrés Fassi y Jesús Martínez, quienes ya preparaban una venta jugosa por este jugador. El 2017 para el Chucky fue de ensueño, porque además de la liga conseguida ante Rayados un año antes, este se colgaría la Conca Champions, y con eso cerraría un ciclo lleno de muchos elogios, de muchos premios, de infinidad de buenos comentarios por parte de la afición. Pachuca seguía produciendo jugadores con calidad innata y con cierto talento que dejaban en el imaginario del Vox Populi como una joya en potencia. Solo hacía falta pulirla. El 2017 fue el año de Lozano. A eso sumemos que estaba en su mejor momento, a un año de la Copa del Mundo de Rusia y con todo un aparato mediático detrás. La técnica de Lozano fue a probarse a Europa. Se había ido como uno de los estelares mexicanos al viejo continente, vendido por la módica cantidad de 8 millones de euros y un contrato de 6 años. O sea, tenía asegurada una estancia de glorias en un país donde llegan las gemas más jóvenes del fútbol mundial. A pulirse, a lustrar la madera que este lucía para ganarse un lugar en algún equipo de gran envergadura. Lozano estaba en todos los periódicos, en todos los portales, en boca hasta del más humilde aficionado del fútbol. Muchos, como siempre, dictaron una sentencia prematura, los famosos disidentes de la gloria, porque hay que aceptarlo, a comparación de otros jugadores, Lozano tenía algo muy valioso en sus pies: la técnica y las ganas
ideas, una mentalidad que se había forjado en México donde sufrió en la cancha. Esa técnica la necesitaría en el PSV. En 2017, este jugador se enchufó de la manera más rápida posible, empezó a marcar diferencias, a hacer goles, a ganar adeptos y a conquistar un título. Se mostró en una liga donde la mayoría de los mexicanos que han llegado han triunfado. Dígase Andrés Guardado, Carlos Salcido, hasta el Maza Rodríguez tuvo buenas actuaciones en Holanda. Simplemente Lozano tenía que mostrar su técnica y lo hizo, arrasando en su primera temporada con buenas actuaciones y goles, registrando 19 tantos y 9 asistencias en 34 encuentros y casi repitiendo la dosis en la segunda temporada, anotando 21 veces, asistiendo 8 en 40 partidos, para conseguir una ensaladera y seguir sumando puntos. Esos números lo ponían como el niño prodigio de México, la nueva joya mexicana, aunque muchas veces inflada de más por los medios. Analicemos un poco, pensemos, recordemos y respondamos esta pregunta. ¿Por qué a todo aquel que anota unos cuantos goles y llega a Europa, los medios tienden a decirle crack? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿No se han puesto a pensar que muchas veces los medios masivos deportivos hinchan de más a varios jugadores que estos se la creen y se tornan más importantes de lo que deberían de ser? La carrera de Lozano ya no corría sino viajaba a niveles superlativos de velocidad, a tal grado de que en 2018 se confirmó que Lozano era un jugador muy querido por la gente, por su carisma, pero más que nada por su fútbol. La velocidad de Lozano y el atrevimiento de este para encarar rivales son sus mejores virtudes, y fueron el eco de Rusia 2018, donde México volvió a terminar como siempre. Pero a pesar de eso, Lozano ya era un supuesto crack para una inmensa mayoría de opinólogos sin guardar mesura. Más que nada por lo que le hizo a una de las peores versiones de Alemania en mundiales, siendo pieza clave para que México los derrotara en un partido que le dio la vuelta al mundo. Lozano era aplaudido por propios y extraños, un jugador versátil que se tomó el tiempo de hacer comerciales con Messi y Mohamed Salah para una refresquera internacional. Este empezaba a ser la figura de marcas de ropa deportiva, prácticamente era un jugador pro en esos ámbitos del marketing. Niños, jóvenes ya querían ser como Lozano, quien empezó a mover muchas masas en ese entonces. Absolutamente nadie podía cuestionarle, pues sus números en la cancha eran más que suficientes para callar a los críticos. Lozano estaba sumamente crecido, que ya hasta era inalcanzable para las entrevistas de los mismos medios, quienes habían creado un monstruo mediático como casi no se les da a los paleros con micrófono. Solo que esta vez el futbolista tenía la calidad suficiente para merecerlo. El problema es que el fútbol en Europa no es para cualquiera. Antes de emigrar a la Serie A, había uno que otro que trataba de cuestionar el fútbol del Chucky, y por mera lógica, se decía que Lozano no era un jugador para Italia por el tipo de fútbol que se desarrolla en el país de la bota. Mientras que en Holanda, el juego es vertical, de puro joven, veloz y al ataque. En Italia, la cosa es más moderada, hay tipos marrulleros y rudos, en una liga donde muy pocos jugadores con el estilo de Lozano han triunfado por el simple hecho de ser más táctica, dura y muchas veces exigente en el ámbito de aguantar los golpes y las malas entradas. Pero aún así, Lozano tomaría los retos mismos que le alimentarían el ego en demasía. Con la confianza en la mano, el Napoli se hizo de sus servicios y pagó una jugosa cantidad de 38 millones de euros por el traspaso, siendo el jugador mexicano más caro en ser traspasado en Europa por encima de Raúl Jiménez hasta ahora. Eso le daba absolutamente la credibilidad necesaria, a pesar de que este jugador, lejos del impacto mediático, solamente tenía a duras penas 3 títulos en su andar, Conca Champions, Liga MX y una ensaladera holandesa. A pesar de eso, Irving seguía siendo esa joya que poco a poco se estaba puliendo. Eso incrementó su ego como nunca. Quizá esa parte nunca sea buena mientras se mantenga concentrado en lo futbolístico, pero cuando el temperamento te traiciona, eso puede ser una lápida eterna, porque si una cosa es enemigo de un futbolista, es creer ser Dios, que todo lo puede y que es la estrella que pasa por encima hasta de los técnicos. Con el Napoli parecía repetir lo mismo que en Holanda en la cancha. Se estrenó en la Serie A anotándole al equipo de Cristiano Ronaldo, juego que terminaría perdiendo 4 goles contra 3, pero aún así, pese a eso, los medios mexicanos no dejaban de apapacharle, pues para ellos y la afición mexicana, el Chucky era mucha pieza para sus compañeros, algo inédito. No puedes pensar eso, y menos de un club como el Napoli, quien siempre se ha caracterizado por no tener estrellitas. Inclusive Cavani e Higuaín eran del montón, iguales a los demás, porque si en algo se caracteriza ese equipo es por nunca tener lugares exclusivos.
Sin embargo, el equipo empezó a navegar por la calle de la amargura. El barco de Carlo Ancelotti se empezaba a hundir poco a poco en la liga, mismo que le trajo problemas con el presidente del equipo, Aurelio De Laurentiis, con quien ya había tenido diferencias, pues el directivo siempre puso por delante el campeonato local que el continental. Fue ahí donde las cosas cambiaron rotundamente para Lozano. La llegada de Gattuso simplemente le puso un reto que jamás pudo pasar. ¿Por qué? Simplemente porque el ego traicionó al mexicano. Lo hizo sentirse una estrellita que no era. Un jugador que tiene calidad, sí, que tiene técnica, sí, pero que también arrastra mucha indisciplina. Si alguien recuerda, Irving Lozano siempre se caracterizó por ser un chico indisciplinado desde niño y que poco a poco se fue corrigiendo. Desde un principio, el esquema de Gattuso fue distinto. Un tipo que cuida mucho las 3 zonas del campo. No es espectacular, pero sí es efectivo. Hasta febrero, el Chucky solo había disputado 125 minutos de 990 posibles. Una cantidad inverosímil, pero preguntemos, ¿por qué dejarlo en el banco? Lozano nunca se ganó la confianza del técnico. No resistió a que éste no le alabara, lo tuviera en una posición inmaculada, porque la idea del carácter del DT es tratar a todos por igual. Quien no del 100% no estará en la oncena titular. Al verse atentado, el Chucky simplemente le dejó de poner interés. Mal aconsejado, quizá, pero Lozano ya no quería entrenar, pero sí exigir que le dieran minutos. Todo eso molestó al técnico, quien se vio perturbado por el mal carácter del jugador, quien aplicó la de tender la cama. El problema es que Lozano no tuvo el apoyo del vestuario, pues para los jugadores del equipo, sinceramente, tener a Gattuso en la banca es como tener un líder nato en motivación y en riñones. Eso, el Chucky nunca lo descifró, por más trivial que esto fuese. Es ahí donde la mentalidad de Irving Lozano seguía siendo la de un niño encaprichado y que estaba acostumbrado a no recibir críticas, no desde los medios, sino desde el banquillo. Se había topado con un tipo diferente y para quien lo que es todo o nada, siendo su peor error el dejarse llevar por el ego y por un sentimiento efímero de grandeza. Quizá es muy temprano para contestar esta pregunta. Sería irresponsable afirmarlo, más sobre un jugador que tiene 24 años de edad y con un futuro prometedor en el aspecto futbolístico. Desgraciadamente para él, esta prueba que ha tenido en el Napoli lo ha puesto en una posición criticable, ya que con el campeonato de la Copa de Italia se cumple la teoría de que Gattuso no es el responsable de que el mexicano no juegue, ya que con él o sin él el equipo funciona de la mejor manera. Incluso la mano del italiano se ha visto muy bien, ya que están peleando por los sitios europeos y quizá con los partidos que restan los napolitanos logren meterle miedo a los de arriba en la tabla. El Chucky Lozano es un chico que está por momentos desubicado en la cuestión mental y motivacional. Pareciera que no ha madurado y no sabe transformar la frustración de no jugar en la plantilla en coraje para superarse. Se había dicho que en el entrenamiento previo a la final de Copa, tanto técnico como jugador estuvieron a punto de enfrascarse en los golpes, algo sumamente peligroso, ya que para que el técnico diga que eres un apático y que intentas destrozar su trabajo, necesitas comportarte como un jovenzuelo inmaduro. Lo sé, el Chucky es mexicano y quizá no ha recibido los minutos necesarios, pero la dicha de jugar se gana en los entrenamientos y no por creer ser un crack o por los elogios de la prensa. A Irving Lozano le faltaba una pequeña dosis de humildad y de bajar a poner los pies en la tierra. Es un jugador con futuro, pero con esos desplantes no llegará muy lejos en Europa. Muchos se preguntarán, ¿por qué perdonaron a Lozano y lo dejaron salir a la banca ante la Juventus? Muy fácil, Gattuso tuvo la instrucción desde arriba de que cuando menos juegue un poco para que pueda salir vendido en este mercado de verano. Porque es una regla en ese equipo, no puede haber indisciplinas y no puede haber jugadores por encima de otros ni del técnico. Este es el caso de los italianos, quienes han sido duros y exigentes. El mismo Gattuso lo ha dicho y ha dado a entender que si no se acopla a la exigencia, simplemente no jugará. Muy duro sí, pero recordemos que así, con este tipo de baches, se hacen los verdaderos cracks. Lo bueno para Lozano es que es un jugador muy joven y que puede recular en su apatía, puede levantarse y darlo todo, pelear, luchar y demostrar. Si no lo hace, quedará absolutamente claro que será uno más del montón, funcionando mejor donde lo apapachan y donde hablan bien de él.
Por ahora, Irving Lozano levantó una copa en la final que él no jugó como el típico alumno que se ausentó durante el semestre y el maestro le dio chance de presentarse por pura cortesía a la clausura. El Chucky Lozano necesita trabajar su carácter. No siempre la gente te estará aplaudiendo por caerles bien o por tener una buena técnica individual. Insisto, tipos como Gattuso en el banco son parte de la formación de excelentes e históricos. Si el Chucky quiere serlo, tendrá que demostrarlo. Es por eso que yo te pregunto, ¿quién tiene la razón en esta querela entre Gattuso y Lozano? ¿Será el principio del fin de la carrera del Chucky? ¿Podrá levantarse? Deja saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.